Estamos conversando entonces con Alan Wagner, agente peruano ante la Haya, en todo este proceso. Bueno, el fallo dice también que reconoce que Chile adhirió a la Convención del Mar y que el Perú no, pero dice el agente peruano, algo así estoy resumiendo porque no recuerdo exactamente, el agente peruano, es decir usted, ha declarado que el concepto de dominio marítimo es compatible con lo establecido en la Convención del Mar y que eso constituye un compromiso formal. Entonces aquí hay una discusión acerca de cuál es el compromiso formal. ¿Hemos adquirido un compromiso formal de qué? ¿De adherir a la Convención del Mar? ¿De respetar la Convención del Mar? ¿De qué? ¿Cuál es el compromiso formal? De que nuestro dominio marítimo, ¿no?, se comportará, ¿no?, o el Perú se comportará en su dominio marítimo, ¿no?, de manera compatible con las normas del derecho internacional que rigen los espacios marítimos, ¿no? Es decir, básicamente la libertad de navegación y la libertad de sobrevuelo. ¿Qué es lo que les preocupa, creo, a los chilenos, básicamente? Claro, porque al haber nosotros obtenido, ¿no?, 22.000 kilómetros cuadrados del llamado triángulo interno, ¿no?, entonces a ellos les interesa poder, ¿no?, tener paso, ¿no?, por esa zona nuestra, ¿no?, para poder pescar más allá de las 200 millas, claro, que es donde hay muchas especies. Entonces, eso es, de manera que ahora, esta declaración la hice yo en calidad de agente sobre la base de un texto que fue aprobado por el propio presidente de la República, ¿no? Ya, porque la Constitución... O sea, no fue una cosa que yo saqué de la manga y la expuse ante los jueces, pero era muy importante porque Chile, en sus diversos alegatos, tanto escritos como en el alegato oral final, ¿no?, sostenía de que el Perú iba a utilizar los espacios marítimos que la Corte le concediera como si fueran mar territorial, es decir, negando la libertad de navegación y la libertad de sobrevuelo, que es hoy día el derecho internacional, ¿no? Porque la Constitución habla de libertad de comunicación. Sí, pero también habla de que el Perú en su dominio marítimo tiene soberanía. Entonces, claro, que está bien, o sea, son derechos de soberanía y jurisdicción, ¿no es cierto? Y dice, sin perjuicio de las libertades de comunicación. Y eso fue redactado. De acuerdo a los tratados, de acuerdo a tratados firmados, pero si no hemos firmado tratados. No, pero no. ¿Cuál es el artículo de la? Son libertades, dice, sin perjuicio de las libertades de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el artículo de la Constitución sobre este tema? Régimen económico. Bueno, mira, lo importante es que el Perú deba aplicar en esa zona esas dos libertades, ¿no?, básicamente, la libertad de navegación y la libertad de sobrevuelo. Y eso está comprendido dentro de lo que señala la Constitución, de que el Perú ejerce soberanía y jurisdicción sobre su dominio marítimo sin perjuicio de las libertades de comunicación. Eso está claro, de manera que eso hoy día es el derecho internacional y debemos aplicarlo, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? De acuerdo. Pero, digamos, la siguiente pregunta entonces sería, porque hay de todos modos una cierta diferencia de texto entre lo que establece la Convención del Mar, que establece derechos soberanos solo hasta la milla 12, ¿no? En el concepto de dominio marítimo que está en la Constitución del Perú se habla de soberanía hasta la milla 200, entonces hay una cierta disimilitud, digamos, conceptual. ¿El Perú debe o no debe adherir a la Convención del Mar? Esa es una decisión que el Perú tomará en su momento, si es que los peruanos lo consideran conveniente. Hoy día ese es un factor que divide, ¿no? Y lo que necesitamos ahora es unidad, ¿no? De manera que yo, sobre ese tema... Hagamos paréntesis, además esto no tiene nada que ver con la aplicación del fallo. No tiene que ver nada. En realidad, desde el punto de vista de la aplicación del fallo, lo importante para Chile, pero para la comunidad internacional también, ¿no?, es que hayan esas libertades de navegación y de sobrevuelo en esa zona que está más allá de las 12 millas peruanas. Eso es todo. No hay otro problema, no hay necesidad de enmendar la Constitución como alguien dijo en Chile o cosas por el estilo. No hay necesidad. Pero ahora, más allá, pongamos entre paréntesis el fallo, más allá del tema del fallo y todo lo demás, ¿al Perú le conviene, el Perú debería o no debería adherir a la Convención del Mar? Mira, ese es un asunto que tiene sus bemoles, ¿no? Yo personalmente, como canciller, desde la primera vez que lo fui en 1985,
y acababa de ser aprobada la convención hacía poco, consideré que era conveniente para el Perú adherir. Luego encontré que había una fuerte resistencia en ciertos sectores de la ciudadanía y no seguí insistiendo en ese punto, ¿no? Lo conversé con el entonces presidente García, estamos hablando años 85 en adelante, y quedamos en que era preferible no tocar el tema, ¿no? Porque efectivamente no era un tema que unía, sino que dividía. ¿Para qué vamos a dividir a los peruanos? Entonces, yo creo que debiéramos nosotros seguir, ¿no?, un camino como el que han seguido otros países. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador era uno de los países más territorialistas en la conferencia sobre derecho del mar que da origen a la convención, pero de los más furibundos territorialistas, ¿no? Pero ellos siguieron un proceso interno que duró algunos años, como 3, 4 años, ¿no?, de discusiones, seminarios, etcétera, y a partir de ello decidieron adherir a la convención. Ahora, adhirieron a la convención haciendo algunas reservas, ¿no?, que son válidas, ¿no? Por ejemplo, aquello que tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no?, que tiene que ver con tráfico de drogas y con ese tipo de cosas, ¿no? De manera que yo creo que eso es algo que hay que estudiarlo y ver qué cosa es lo que más nos conviene. Y ahora concentrarnos en el fallo sobre el límite marítimo y en hacer fructificar esto, ¿no? Mantengamos la unidad. En este momento, para mí, como agente del Perú y por todo lo que hemos trabajado, la prioridad está dada por el mantenimiento de la unidad en torno a este tema. Bueno, el fallo va a comenzar a ejecutarse en esta reunión del día jueves en Santiago de Chile, en donde se reúnen en la comisión 2+2, es decir, los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Ellos van a, de repente, a llegar a un acuerdo ahí mismo. O, es decir, ejecutar el fallo, ¿qué significa? ¿Simplemente fijar las coordenadas? ¿Eso es todo? El fallo ya se está ejecutando, ¿no? Es más, es importante tener en cuenta que el fallo rige a partir del momento de su lectura. O sea, a partir de ese momento ya ese fallo generó derechos y obligaciones para las partes. Es decir, el derecho del Perú sobre esos espacios marítimos de 50.000 kilómetros cuadrados, esos derechos ya están vigentes y no están condicionados a nada, ¿no es cierto? Es más, como ya sabemos, ha ido una patrullera acompañado de un buque de investigación a lo que nosotros llamamos el triángulo externo, ¿no? Y están operando ahí, y lo mismo se hará posteriormente, ¿no?, en la parte que nos corresponde del triángulo interno, esos 22.000 kilómetros, porque yo creo que es una buena decisión la que se ha tomado. Vamos primero a evaluar científicamente los recursos que hay ahí, y sobre esa base se determinará el régimen de explotación, ¿no?, que supondrá una oportunidad muy importante de inversión y de trabajo para el sector privado, ¿no? Bueno, entonces, pero digamos, lo que queda pendiente para operativizar, no sé qué palabra, qué verbo usar. No, es cumplir con el encargo de la Corte. La Corte nos ha hecho un encargo, uno. Que es ponerla. Que es, como la Corte no ha fijado las coordenadas de los puntos A, B y C del límite marítimo que ha trazado, ha pedido que las partes, ¿no?, establezcan esas coordenadas. Y eso es un trabajo técnico, que hoy día, además, con los distintos sistemas y métodos que hay, ¿no? No se prevé una dificultad en ese punto. No tiene por qué haberlo. O sea que esto puede zanjarse ya el día jueves en Santiago de Chile. Lo que yo esperaría, por lo menos, es que en la reunión del día jueves, los cancilleres, la canciller del Perú y el canciller de Chile, acuerden el método, el procedimiento que se va a utilizar para fijar las coordenadas, que podrán ser las marinas de los dos países, las dos marinas, además, con participación tal vez de alguna entidad internacional técnica, o lo que fuere, ¿no? Pero eso es algo que no debe tomar mucho tiempo. Y bueno, y definidas las coordenadas, ¿no?, digamos, ya el perfil del límite queda clarito, ¿no es cierto? Claro. Y lo demás ya son medidas de cooperación, porque entonces tiene que ver cuestiones que tienen relacionadas con búsqueda y salvamento, control de actividades delictivas en la zona, donde puede haber cooperación, cooperación en materia, por ejemplo, de especies migratorias y cosas por el estilo, pero el fallo está vigente y nuestros derechos también lo están, y para eso no hay condiciones. Esta reunión 2+2 debería empezar a proponer una agenda futura, no para resolverse ahí, pero digamos de cooperación precisamente en alguno de estos ámbitos. Claro que esto va más allá de, bueno, relaciones exteriores incluye todo, ¿no?
por ejemplo, en el tema pesquero mismo, podría haber una compatibilización de las normas pesqueras de los dos países para tener las vedas al mismo momento, en fin, una compatibilización inteligente para potenciar la utilización, el aprovechamiento y la preservación de los recursos, no lo sé, y en fin, así sucesivamente. Podría ser, o sea, por eso te decía hace un momento que es una lástima que toda la atención, ¿no?, mediática esté concentrada en esas 3 hectáreas de arena, que en fin tienen una importancia, digamos, por el hecho de ser parte del Tratado del 29, pero debíamos concentrarnos realmente en fructificar, ¿no?, lo que hemos conseguido y además avanzar sobre esto, ¿no?, a una nueva etapa de relaciones con Chile, ¿no?, muy fructífera sobre la base de lo que ya tenemos, que es otra cosa que tampoco se tiene, yo creo, muchas veces en perspectiva, y es que hoy día existe un contexto en las relaciones entre Perú y Chile, ¿no?, que no es el que existía hace 40 o 50 años, ¿no? Hoy día tenemos, ¿no?, realmente una relación económica muy importante en términos de inversiones, de comercio, pero también demográfica. Tenemos más de 100.000 peruanos viviendo en Chile, que gozan de derechos, chilenos que viven acá. Hay una situación entre Tacna y Arica espectacular. Y la cantidad de chilenos que vienen al Perú. 5 millones de pases de frontera anuales, ¿no? Una economía realmente muy pujante en esa zona, que se puede replicar en otras zonas de frontera. O sea, ese es el contexto en el cual tenemos que evaluar estas cosas, ¿no? Es algo muy importante, eso no existía antes, ¿no? No existía antes. Antes era una frontera más bien que nos confrontaba, ¿no? Hoy día es una frontera que nos está uniendo, ¿no? ¿Cree que por último se puede empezar a plantear un programa conjunto, un plan conjunto de reducción de gasto militar, que tendría, claro, la complejidad de que quienes tendrían que reducir más son los chilenos, pero a la larga en realidad les conviene porque podrían destinar esos recursos para su propio desarrollo y mejorar su capacidad de competencia con el Perú, porque también competimos, no solamente nos vamos a integrar. Bueno, en la medida en que la confianza se profundice, ¿no?, y este fallo es sin duda muy importante en ese sentido, porque con esto cerramos, ¿no?, los temas limítrofes con Chile, evidentemente eso es una posibilidad que debiera comenzar justamente en el mecanismo 2+2, en algo que empezamos a trabajar cuando yo era ministro de Defensa, ¿no?, que es la metodología para, ¿no?, la homologación de la información sobre gastos militares, que es un punto de partida que luego te puede llevar, ¿no?, sobre la base de esa transparencia para comenzar a reducir. Y básicamente, en la medida en que nos podamos convencernos de que de hecho, ¿no?, ¿usted cree que las hipótesis... tenemos una situación pacífica, ¿no?, que se debe mantener, ¿no? Claro, entonces, mira, en el fondo, Jaime, es una cuestión de confianza, ¿no? Sí, pues. Y esa confianza hay que irla construyendo, ¿no? Claro, por ejemplo, las famosas hipótesis de guerra recíprocas o mutuas, después de un arreglo como este, ¿deberían por lo menos minimizarse? Yo supongo que efectivamente nuestro Ministerio de Defensa van a revisar esas hipótesis, ¿no? En fin, lo importante es, como te decía, fomentar la confianza y que la paz, ¿no?, se afirme, ¿no?, totalmente en nuestros países, de tal manera de que no pensemos nunca de que vamos a tener un conflicto armado entre Perú y Chile, y que cualquiera la situación de vecindad se resolverá, ¿no?, a través de la negociación diplomática, de la buena vecindad, ¿no es cierto? Bien, Alan Wagner, muchas gracias. ¿Usted ya no tiene nada que ver con, por ejemplo, la implementación del fallo? Bueno, yo estoy estas semanas aquí en Lima asesorando a la canciller, ¿no?, en cuestiones vinculadas al fallo. El fallo hay que analizarlo en profundidad, estoy participando en ese ejercicio con mis colegas, también en informar, en comunicar, como lo estoy haciendo ahora gracias a tu programa, ¿no?, qué cosa es lo que el fallo consiste. Y en la parte de ejecución también colaborando con algunas ideas, algunas iniciativas, luego de lo cual regresaré a La Haya a despedirme y empacar y volver, ¿no?, definitivamente aquí con mi esposa a radicarnos en Lima, ¿no? Muy bien, pues buen trabajo. Muchas gracias. Cumplida.